RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 18 de junio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. El problema que tiene Venezuela es la corrupción que ustedes han negado a investigar y que han ocurrido durante 20 años. Así lo aseguró el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en respuesta a la averiguación anunciada por el fiscal designado al margen de la Constitución en su contra por los recursos destinados para la manutención de oficiales en Cúcuta. Hoy se aprobó un acuerdo en la Asamblea Nacional para la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la asistencia de ciudadanos profesionales militares. El embajador designado por la Asamblea Nacional en Colombia, Humberto Romberti, denunció ante la Fiscalía del país vecino las irregularidades en el manejo del dinero que se designó para atender a los oficiales que reconocieron al presidente Juan Guaidó y están en Colombia. El diplomático explicó que se presume forjamiento de facturas, gastos no justificados y posible malversación de estos recursos destinados a un grupo de militares venezolanos que desertaron y están en el vecino país. Hoy, parte de Estados Unidos el buque hospital USNS Comfort para atender la crisis humanitaria que padecen los refugiados venezolanos. Varios datos: el diario The Wall Street Journal denunció que 7.4 toneladas de oro de Venezuela desembarcaron en Uganda y desaparecieron, como lo escuchan. Las barras de oro, según la policía, mostraban que eran de la década, atención, de 1940. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué dirá el fiscal designado por la constituyente comunal o incluso el ministro de Información designado por Nicolás Maduro? Evidentemente la inquietud es sencillamente retórica. Si esto se confirma, estarían saqueando, esto lo decimos nosotros, las reservas internacionales que reposan o reposaban en el Banco Central de Venezuela. Por cierto, The New York Times publicó ayer un artículo en el cual aseguraba que el colapso de Venezuela frena sus lazos económicos con Rusia. Y hoy, a propósito de la Copa América, Venezuela enfrenta a Brasil en horas de la noche luego de empatar a 0 con Perú el pasado fin de semana. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, la diputada Inora Hernández, diputada de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio, también de la comisión que hace seguimiento a la ayuda humanitaria desde la Asamblea Nacional. Diputada, gracias por atendernos, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, gracias a ti por el contacto, saludos a la audiencia. Varios temas que discutir con nuestra invitada. Le pedí una primera valoración acerca del acuerdo aprobado el día de hoy en la Asamblea Nacional para garantizar la transparencia y el manejo de los recursos destinados a la asistencia de ciudadanos profesionales militares a propósito de lo que ha ocurrido en la ciudad de Cúcuta. La escuchamos. Bueno, María Alejandra, lógicamente que todo lo que implique control y seguimiento de temas que impliquen en la administración de recursos va a gozar de la aprobación de todos los parlamentarios. Ahora bien, es una perogrullada porque ese seguimiento debería estar implícito en los protocolos de las propias comisiones que se designan para tal fin, de manera que, si bien es cierto que lo compartimos y lo respaldamos totalmente, cuánto daño quizá al patrimonio en este caso se habría ahorrado de haberse aprobado antes de que sucedieran los hechos que ahora están en curso. Si me permite, diputada, tenemos un extracto de la declaración del presidente encargado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el momento en el que hace referencia a este caso y el anuncio de una supuesta averiguación por parte del fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal. Escuchamos al presidente interino y yo quisiera su comentario. Bien, ya sabemos claramente de dónde viene la olla. Ayer veíamos otra vez la cadena en la noche. Ya sabemos claramente que denunciaban
con además un comunicado falso de la Fundación Venezuela Life Aid, y minutos después salía el comunicado diciendo lo que hemos ratificado nosotros en todo momento, que era manejado directamente a través de fundaciones. Ya sabemos de dónde viene la campaña expresiva y es del régimen. Hoy salió el usurpador de funciones en Fiscalía también a abonar un terreno que no es. Le quiero decir algo, aquí el problema que tiene Venezuela es precisamente la corrupción que durante 20 años ustedes se han negado y han ocultado. Aquí una vez y otra vamos a dar la cara al pueblo de Venezuela. Aquí la emergencia humanitaria la vamos a atender. Hoy está saliendo, por ejemplo, el barco Comfort en alianza con los Estados Unidos para atender la emergencia humanitaria que han causado durante 20 años, y no nos vamos a detener en ayudar a cada uno de los venezolanos. No nos vamos a detener en buscar ayuda necesaria a cada uno de los países. No nos vamos a detener, Venezuela, hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, que vamos a respaldar cada iniciativa de calle de la comunidad internacional. Así que, claramente, vamos a respaldar este acuerdo porque marca una diferencia sustancial, no solamente como clase política, sino también como sociedad. Durante años, y hay que decirlo, los subsidios del Estado, Cadivi, como sociedad se volteó la cara en algún momento. No más. Hoy Venezuela quiere cuentas. Hoy Venezuela es parte de ese cambio entero. No solamente los que estamos aquí, sin nada que ocultar, dando la cara como lo vamos a hacer en todo momento. Así que celebro esto, pero también el mensaje del régimen: no nos van a distraer del objetivo. No nos van a tratar de mezclar en el desastre que tienen ustedes. No, señor, aquí hay una clase política distinta que da la cara, que rinde cuentas y que va para adelante, que va a reconstruir Venezuela con seriedad y transparencia. Así que, por supuesto que vamos a respaldar este acuerdo, diferenciando claramente lo que fue la ayuda. Quisiera su comentario. Sí, María Alejandra. Inicialmente decir que la corrupción ha sido en la historia de Venezuela una de las principales tragedias. Y bueno, y que es también gracias al periodismo de investigación como baluarte de la democracia o guardián de la democracia que se ha permitido conocer de muchos de estos hechos. A propósito de ello, entonces saludo al periodismo venezolano, sobre todo ese periodismo investigativo que hoy no debe ser satanizado. Y debo decir claramente que en este momento no se puede matar al mensajero. Es por ello que agradezco la iniciativa del embajador Calderón Berti, hombre serio, venezolano de primera línea, quien ha venido trabajando sobre estas denuncias y quien ya se puso al frente de esta bochornosa situación. También confiamos en la diligencia de la Fiscalía de Colombia, y en cuanto a los hechos propiamente dicho, repudiamos lo que hoy pueda ser un presunto caso de corrupción, exigimos que se sancionen a los responsables y pues finalmente acompañar toda la investigación que adelante el presidente encargado en torno a esta situación, repito, bochornosa. Diputada, su reacción en torno a las declaraciones del equipo que acompaña a Nicolás Maduro y el resto de las instituciones designadas por la constituyente comunal. Ciertamente llama poderosamente la atención el silencio ensordecedor que guardan en torno a lo que algunos denominan como el saqueo de los recursos del Estado. Apenas hoy nos enteramos de que el oro venezolano que reposaba en las reservas del Banco Central, incluso desde 1940 terminó en Uganda y finalmente desapareció, una nota de Wall Street Journal. Quisiera su reacción, porque ahora se habla de una supuesta investigación para señalar al presidente encargado Juan Guaidó de los hechos ocurridos en Cúcuta. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, voy a acompañar al presidente Juan Guaidó cuando señala y dice textualmente: ya sabemos de dónde viene la campaña, ya sabemos dónde montan las ollas, y es precisamente porque sabemos que este régimen que se hizo de las riquezas de la nación, este régimen criminal, corrupto, con el que, por cierto, muchos de ellos se sientan en Oslo o Noruega, es un régimen que está dispuesto a apelar a cualquier situación para exponer el prestigio del gobierno legítimo de Venezuela.
De allí pues que como sabemos de dónde vienen las ollas y que es precisamente de este sistema de mafia corrupto, que por corrupto hoy no quiere dejar el poder, es que tenemos que actuar apegados a protocolos que permitan una investigación temprana y no una contraloría post-mortem sobre presuntos hechos de corrupción. De manera que aquí la invitación es a informar detalladamente, a rendir cuentas antes que el periodismo de investigación nos exija presentarla y actuar sin lugar a dudas conteste a lo que es quizás el montaje de un régimen que está muy pendiente de cualquier posible error para arremeter contra el prestigio de este gobierno legítimo. Entonces, si sabemos quiénes son, ¿por qué no tomamos medidas ante estos o ante este sistema de mafia y régimen nauseabundo que sencillamente porque quieren el dinero de los fondos de Venezuela, porque además se lo repartieron entre ellos y su camarilla, van a acusar a este gobierno legítimo de lo mismo? Entonces aquí la Asamblea Nacional tiene que rendir cuentas temprano y para ello se creó una comisión especial de seguimiento a la ayuda humanitaria. ¿Qué información puede compartir con nosotros con relación a este tema? Usted forma parte de esa comisión. María Alejandra, también en reiteradas ocasiones señalé que como miembro de la comisión permanente, comisión especial de ayuda humanitaria, no tenía información de lo que había llegado y no podía, María Alejandra, hacerle seguimiento a algo que no conozco. De manera que cuando la ayuda humanitaria empieza a administrar la Cruz Roja, y cuando quizá no se da un informe detallado de todo lo que han sido los aportes de los gobiernos del mundo, difícilmente miembros de esa misma comisión podemos rendir cuentas ante algo que nunca conocimos. Entonces, no sé cuál es la situación en este momento de los demás miembros de la comisión, pero Dinora Hernández, como miembro de esta comisión y como representante de la fracción 16 de julio, debe dar fe de que nunca conoció al detalle informes que permitieran decir cuántas toneladas de insumos estaban en los centros de acopio. Entonces difícilmente puedo conocer el destino de cada uno de ellos. Diputada, ¿no cree usted que a raíz de lo que ha ocurrido, este caso que ya está en manos de la Fiscalía por el tema de los militares, no por la ayuda humanitaria propiamente dicha, no es momento de que los partidos que hacen la Asamblea Nacional se pongan de acuerdo para no solo investigar cualquier posible irregularidad, sino ofrecer detalles a la población? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, su expectativa en torno a la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ella en su informe preliminar hacía especial énfasis en la delicada situación en materia de alimentos, en materia de salud que atraviesa nuestro país. La escuchamos. Sí, en torno a la primera pregunta, siempre es momento para ponerse de acuerdo y claro que los partidos políticos o las fracciones que hacen vida en el Parlamento tienen que adoptar protocolos comunes para evitar que este tipo de malentendidos salgan a la luz pública y manejar toda la misma información. En este momento, como miembro de la fracción, me gustaría dar información más detallada, pero lamentablemente no he participado de esos protocolos para conocer información al respecto. Por ello solamente abogo que esto pueda ser aclarado y que una vez más la Asamblea Nacional logre salir al paso de esta situación y establecer las responsabilidades necesarias. Sé que esos pasos se están llevando a cabo, perdón. Tengo un retorno, por eso hago un delay allí. ¿Sobre la visita de la señora Bachelet? ¿Perdón? ¿Sobre la visita de Michelle Bachelet a Venezuela? Sí, es que procedo, pero tengo un retorno. Entonces, si mi equipo
Sí, nos puede ayudar y tomamos la llamada, no sé a qué responderá. Que termine la idea, diputada, me dice sí, voy internamente. A intentarlo, María Alejandra. Con respecto a la visita de la alta comisionada, en una ocasión, en un derecho de palabra que tuve en la Asamblea Nacional, cuando asistió la comisión técnica, les decía que como una película macabra se proyecta ante el mundo la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, y les preguntaba qué más quieren ver, cuántos capítulos hacen falta, pero como quiera que ya está planteada la visita de la alta comisionada, solo nos preocupa que ésta venga atendiendo a una invitación de a quien reconoce como presidente de Venezuela, es decir, que venga a Venezuela reconociendo a Maduro como presidente. Luego de que más de 50 países, entre ellos Chile, su país de origen, y más del 90% de la población venezolana reconoce como único presidente legítimo a Juan Guaidó. En este sentido, recordarle también a la alta comisionada que ya no hay derecho humano por violar en Venezuela. Se han violado por igual los derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Y que es oportuno recordarle que mientras ella viene a Venezuela, hay un aproximado de 714 presos políticos, entre ellos 2 diputados. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y el diputado Juan Requesén, y que hay más de 30 diputados en situación de exilados, perseguidos, acosados y huéspedes en embajadas. Esperemos que su visita sea con una agenda abierta y no con una agenda guiada por el régimen. Y le sugerimos, vaya a las cárceles, vaya a los hospitales, vaya a los alrededores de la Asamblea Nacional para que conozca del hostigamiento del cual son parte los diputados, y si le queda un tiempito, vaya a los cementerios de Venezuela, donde los padres lloran a sus hijos que fueron masacrados por este régimen que comete genocidio. Diputada, gracias por atendernos, acompañarnos. Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio, también de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, expresando opinión y análisis acerca de lo que se discutió el día de hoy, este acuerdo aprobado en la Asamblea para la transparencia y el manejo de los recursos destinados a la asistencia de ciudadanos profesionales militares. Simplemente recordar que en marzo, apenas hace algunos meses, la alta comisionada de Derechos Humanos presentó informe oral sobre Venezuela y fue una información francamente dura, entre otras cosas, advertía sobre el desconocimiento de las autoridades de las dimensiones y la verdad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación, servicios básicos, por tanto, la falta de medidas, la adopción de medidas para hacer frente a esta situación. Habrá que ver en qué termina este viaje que se inicia, según decían diputados de la Asamblea Nacional, el día de mañana. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 a propósito de la visita que va a realizar la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a nuestro país. Recordábamos lo que se dijo en el mes de marzo, en ese momento, durante presentación de informe oral exigido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Decía que las interrupciones, el abastecimiento de fluido eléctrico que afecta a todo el país, había agravado en ese momento la situación, había reducido aún más el acceso de la población a alimentos, a agua y medicamentos, y también había afectado gravemente a los hospitales. Todavía se desconocía en ese momento todo el alcance de los daños, ni el número de víctimas directas, pero el prolongado apagón en ese momento simbolizaba los problemas de infraestructura que afrontaba nuestro país. El sistema de atención sanitaria seguía deteriorándose, la situación lamentablemente no se ha resuelto. En el área metropolitana de Caracas, sin ir más lejos, hoy hubo problemas con el servicio eléctrico como ocurre a diario en todo el país. Para hablar acerca de este tema en materia de salud, la expectativa de cara a esta visita, saludamos a nuestro siguiente invitado, Gustavo Villasmil. Es médico internista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue secretario de Salud de Miranda. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy amable, María Alejandra. Un saludo a ti y a tu equipo y a tu audiencia. Doctor, mucho interés de conocer su opinión, su expectativa en torno a esta visita. Los problemas que se describían en marzo no se han resuelto y en algunos casos se han agravado. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. No, en esencia no. Algún paño caliente, una modalidad de gerencia, entre comillas, muy socorrida por el régimen venezolano, pues, bueno, algún paño caliente se ha puesto. He visto por ahí detrás de mi hospital, observé hace una semana algo que parecía una planta eléctrica de cierto tamaño. Pese a la audiencia, yo no manejo el tema y no puedo decir qué especificaciones tenía, pero la tragedia que se está viviendo solo en lo relativo al suministro eléctrico en el resto del país es de espanto. Hace muy pocos días atendía una gentil invitación de un grupo de ingenieros, fue allí en la sede de su colegio, en el que se repasó rápidamente el momento actual, el estado actual en lo relativo a el fluido eléctrico y agua, y de verdad que la situación en el resto de Venezuela es de espanto. Y en Caracas he sabido que es cuestión de tiempo, María Alejandra, porque hay un problema estructural gravísimo de base, según se me explicó, que no ha sido resuelto. Está simplemente siendo redistribuido, por supuesto, con la mayor carga para el resto del país, de modo tal que en Caracas se note lo menos posible, esto bajo aquella perversa premisa de que lo que no pasa en Caracas no pasa en realidad en Venezuela. Pero hay que ver cuál es la situación por la que debe estar atravesando cualquier hospital central en capital de estado, en el interior del país, ante una situación que es insostenible solamente en lo atinente al fluido eléctrico. Cuanto a agua, hay otro problema no menos grave porque tiene que ver con insuficiencia en las redes de distribución, que como se me explicaba fueron pensadas para un país
que de hace 30 años, porque la revolución bonita, la del $1 millones, muy poco ha hecho en comparación a lo que hicieron los 40 años de democracia en materia de red de distribución de agua. Aquí vivimos esencialmente del sistema TUI, que además es electricidad dependiente en buena medida por el tema de las cotas, según se ha explicado. De modo pues que aquí básicamente hay 2 o 3 cambios muy gatopardianos que en el fondo han dejado la situación de riesgo de la ciudad de Caracas en cuanto a servicios básicos, la han dejado igual. Y en ese sentido, yo creo que aquí nadie de la delegación del muy alto nivel, por cierto, que precedió la visita de la doctora Bachelet, se llama engaño. Aquí está todo el mundo claro acerca de lo que está pasando en Venezuela. Sobre este tema quería preguntarle, doctor, porque en ese informe de marzo ya se hablaba acerca del impacto del deterioro del sistema de atención sanitaria que repercute considerablemente, y leo textualmente el documento, en la mortalidad y morbilidad materna, incluso la mortalidad infantil, la propagación de enfermedades infecciosas que habían estado previamente bajo control. Era el foco en marzo de la campaña de vacunación implementada por la Organización Panamericana de la Salud. Yo quisiera su comentario porque hace algunos días, hablando con el doctor José Félix Soleta, él expresaba especial preocupación, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con la malaria, entre otras enfermedades que afectan hoy día a nuestro país. Quisiera su comentario al respecto. Sí, como ha dicho el maestro Soleta, y quiero ratificarlo, en materia de enfermedades transmisibles, la situación en Venezuela está fuera de control. No hay indicadores. ¿Me escuchó usted, doctor Villasmil? ¿Perdón? Adelante, lo escuchamos. Sí, decía que muy en la línea que ya ofreció el maestro Leta, la situación en cuanto a las enfermedades contagiosas, transmisibles en general en Venezuela, está fuera de control. Y en esto, insisto, creo que ya no hay vocero del régimen que se atreva a decir lo contrario. La evidencia está demasiado de bulto respecto al caso de la malaria, ni hablar. La malaria está a las puertas de Caracas, no está en la área metropolitana por una deferencia del mosquito anófeles, puesto que no le gusta el clima del Valle de Caracas, pero la tenemos en el Tuy, la tenemos en Barlovento, a 30 minutos de Caracas. Problema de la difteria, por cierto, los primeros casos, las primeras fatalidades las conoció el país un día 12 de octubre en unas pobres criaturitas de una de nuestras etnias indígenas a las que nos dijeron había que celebrarles el Día de la Resistencia. Bueno, no resistieron y el embate del Corynebacterium difteria y las pobres angelitos murieron víctimas de una enfermedad prevenible por una vacuna que mi generación conoció y tuvo, y ya te hablo de algunos años. Muy en relación con el problema de los servicios públicos del agua concretamente, el brote de hepatitis que se documentó en el área metropolitana de Caracas, incontestable, los números están en posesión de los más importantes laboratorios privados que son los que en Caracas hacen serología para hepatitis A. Vemos pues que el profesor Oleta una vez más, además con la sistematización de cifras que viene trabajando, tiene la demostración en la mano para la instancia que sea dentro y fuera del país acerca de lo que pasa en el país en materia de enfermedades infecciosas. El otro tema al que hace referencia, que es el relativo a la atención médica, pues te lo resumo en una sola frase. Aquí de la asistencia humanitaria no llegó ni una tableta de aspirina. Aquí no hay capacidad interna para producir medicamentos, ni hay presencia en el mercado internacional de medicamentos para poder adquirirlos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el hospital, por ejemplo? Muy simple, que quien requiere de antibióticos de cierto nivel, quimioterapia antineoplásica para el cáncer, etcétera, debe adquirirlos en el mercado interno al precio que se lo pongan en bolívares o apelar
al primo, hijo, cónyuge fuera del país, en esa diáspora de más de 5 millones de venezolanos que ya sabemos que existe, a que alguno de ellos se los mande desde Bogotá, desde Quito, desde Lima, desde Santiago de Chile. Eso es lo que se está viviendo en Venezuela. Y eso lo conoce muy bien la comisión de marzo que precede la visita de la doctora Bachelet, motivo por el cual yo espero que aquí no haya sorpresas no hay en Venezuela, los temas están de bulto, están suficientemente documentados por agencias y por actores de seriedad indubitable, y al contrario, pesan la palabra, dan la palabra a la doctora Bachelet en su triple condición de mujer de Estado, de agente de primerísimo nivel del sistema de Naciones Unidas que nos visita, y sobre todo, y en esos términos, por cierto, estoy, María Alejandra, escribiendo en la prensa de Caracas el próximo sábado. Yo espero que en su condición de colega mío, de colega médico, que entiendo deba o asume uno o presume uno, tenga una especial sensibilidad ante este genocidio que está haciendo objeto el pueblo venezolano. De modo pues que tenemos, en resumen, lo personal al menos, una situación un poco dual. Por un lado, muy altas expectativas tras una visita largamente esperada y muy bien preparada, pero por otro lado, las recojo y las reduzco prácticamente al mínimo, conocedor como soy, sabedor como soy, del el tartufismo con el que agentes de la política internacional, entre ellos hay que decirlo, el sistema de Naciones Unidas, ha venido manejándose, la insinceridad con la que ha venido manejándose, y permítaseme el término, hipocresía con la que ha venido manejándose frente a una tragedia que el mundo ya conoce. Fuera del sistema de Naciones Unidas, yo tengo que decir aquí, porque me duele además en mi recuerdo de niño, por no decir que en mi condición de médico en ejercicio y además dedicado a la medicina de urgencias por más de 20 años, actitudes y posiciones como la de el Comité Internacional para la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que no es un organismo del sistema de Naciones Unidas, por cierto, pero que con tantas carantoñas y amapuches con el régimen, pareciera haber olvidado que han sido llamados por este país en virtud de la tragedia humanitaria, que esos mismos factores con los que se fotografían y abrazan y con los que se intercambian correspondencia han generado. Yo espero que eso no ocurra en ocasión de la visita, espero que del más alto funcionario de Naciones Unidas que jamás haya visitado oficialmente a Venezuela. Esperemos en Dios que sea como esperamos. Gracias, doctor Gustavo Villasmil, como siempre, por atendernos y acompañarnos, expresando opinión acerca de estos temas. Su expectativa en torno a la visita de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, efectivamente la más alta representante de este sector en el mundo, viene a Venezuela y en materia de salud, en su informe de marzo ya quedaba en evidencia parte de la crisis, algunos hablan de la catástrofe humanitaria que afecta a nuestro país. Hoy, por cierto, llegó el segundo lote de ayuda humanitaria traído por Cruz Roja, que, como decía el doctor Villasmil, probablemente no va a alcanzar para la cantidad de personas que necesitan ayuda. Naciones Unidas, el propio secretario general reconocía que 7 millones de venezolanos necesitan ayuda urgente en este momento. Por cierto, antes de hacer la pausa para la publicidad, compartimos servicio público. Hablando de estos temas, se requiere con urgencia para paciente que se dializa prótesis para hemodiálisis cónica, anillada interna, 4 por 7 milímetros por 45 milímetros. Llamar a aquellos que puedan colaborar a la señora Lilia Esperanza Pacheco. El teléfono es 0412-227-4433. Repito, 0412-227-4433. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el bar restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Low, poquito pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Arturo Luis Berti, pionero en la ingeniería sanitaria. Transcurrían las primeras décadas del siglo XX. Venezuela era un país profundamente pobre, con un entorno hostil por las enfermedades propias del clima tropical y la carencia de infraestructuras sanitarias. Allí surge Arturo Luis Berti, quien junto a otros científicos venezolanos lograron erradicar del país muchas de las enfermedades que castigaban a su población. Nació en 1912. Desde que cursaba estudios de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, el joven Arturo Luis Berti tomó conciencia de que la salud de los venezolanos estaba especialmente asociada con el saneamiento ambiental. Apenas se graduó de doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas en 1936, pasó a integrar la Dirección Especial de Malariología, adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Se especializa en los Estados Unidos en Ingeniería Municipal y Sanitaria. El doctor Berti regresa luego a su país para iniciar una larga carrera dedicada a la ingeniería sanitaria. Primero, se ocupa de obras de drenaje para sanear zonas urbanas afectadas por el paludismo y luego dirige exitosamente la lucha contra esta enfermedad. En 1961 fue designado director de la nueva Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, desde donde se le encomendó el mejoramiento de viviendas, acueductos y cloacas en zonas rurales, programa que elevó los índices de salud en el medio rural venezolano. El doctor Arturo Luis Berti, hoy reconocido como pionero de la ingeniería sanitaria en Venezuela, fue presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1989 y 1991. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR
750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de la comunidad internacional, la preocupación permanente sobre Venezuela, hablamos al respecto con nuestro siguiente invitado, quien va a participar en un foro organizado por la Universidad Metropolitana el próximo 11 de julio, titulado El arte de la negociación. Se trata del embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos, muy buenas tardes. Sí, no, lo que dice José sobre ese foro es una iniciativa conjunta de CEDCA, que es el Centro de Arbitraje y Conciliación de Benancham, apoyado por Benancham, y Analítica, que vamos a hacer un foro el 11 de 2:30 en la Universidad que vamos a lo que hemos llamado el arte de la negociación, porque vamos a tratar de restablecer el contacto con el embajador Emilio Figueredo. Hablaba acerca de este foro y lo sacamos a colación tomando en cuenta la cantidad de iniciativas que están en marcha y el gran escepticismo que hay en torno a este tema, incluso las opiniones encontradas. Hay funcionarios como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que han expresado su opinión claramente en torno a lo que hay que hacer con Venezuela o frente a la crisis que afecta a nuestro país. Aseguran que, lo que tocaría, según la opinión de Luis Almagro, es una acción coordinada de la comunidad internacional, tomando en cuenta la complejidad de la crisis en territorio nacional. Sin embargo, hay iniciativas que están en marcha, saben ustedes, estos diálogos en Noruega, recientemente un encuentro en Suecia y el pronunciamiento ayer que ofrecían desde el encuentro de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Embajador, lo escuchamos, usted se refería a esta iniciativa que está convocada para el mes de julio y yo lo unía a lo que está ocurriendo con los países alrededor del mundo, en torno a nuestro país. Comentaba con los oyentes las posiciones encontradas de aquellos que, sí ven una solución negociada a la crisis y otros que tienen gran escepticismo al respecto. ¿Lo escuchamos? Sí, que evidentemente tiene conexión, ¿no? Pero por lo del 11 de julio, para después contestarte eso, en lo del 11 de julio es más bien para explicarle a la gente que la negociación es una parte esencial de la vida de uno. Desde que uno es niño, empieza a negociar con los padres y toda la existencia, todos los conflictos, todas las soluciones, en una parte inmensamente mayoritaria, se resuelven a través de procesos de diálogo y negociación, y la excepción, o digamos la forma perversa o maligna, es cuando se hace por la violencia o por la guerra, ¿no? Inclusive cuando hay guerra, cómo se negocia después de no sé cuántos muertos, se negocia la paz, ¿ah? Entonces, creo que el objetivo del foro es explicar todas las formas de negociación, y por eso somos 6 ponentes, y que cada uno toca un aspecto distinto: la negociación sindical, la negociación corporativa. Toro Hardy explica que con la inmensa crisis económica que está viviendo el país, va a ser absolutamente esencial aprender a negociar a futuro, inclusive la creación de nuevo de la famosa tripartita que existía antes entre gobierno, sindicatos y empresarios, ¿no? Entonces, por eso es que más que todo tiene un fin de desdemonizar la negociación, que en Venezuela se ha convertido casi como en una palabra fatal, ¿no? Una palabra aborrecida por los fenómenos que pasaron en la experiencia de Santo Domingo, que fue todo lo contrario de una negociación. O sea, fue más bien un intento extraño de conciliación, y que, fue en un momento distinto del que estamos viviendo ahora. Ahora, regresando a lo de hoy,
evidentemente la negociación no está ocurriendo entre el gobierno y la oposición. La negociación donde está ocurriendo es entre los países que tienen intereses y que tienen preocupación por la deriva trágica de nuestro país y las consecuencias que pueden tener en el entorno inmediato. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo en esta fase es que ya no es lo que ocurrió en una primera etapa, que era el Grupo Lima y los Estados Unidos y Canadá. Hoy en día están hablando todos entre sí. Están hablando, el Grupo Lima habló con el Grupo de Contacto. China habló con el Grupo de Contacto Europeo. Sí, y así sucesivamente. Estados Unidos está negociando con Rusia. Después tiene Europa y Estados Unidos también negocian con China. Y la función de nosotros, tanto de los venezolanos, es simplemente expresar cuáles son su posición, que tiene dos aristas, ¿no? Uno es lo que se llama la posición, o sea, que son los fundamentos o los principios, lo que la gente considera no negociable. Y otro lado son los intereses. Negociar sobre los principios es muy difícil, para no decir casi imposible. Pero en cambio sobre los intereses es que se basa en la negociación, y por eso que la negociación es un arte, pero al mismo tiempo es una ciencia. A propósito de estos temas, embajador, la pregunta que siempre compartimos con ustedes es cómo establecer un diálogo, una negociación, cuando las partes no tienen la disposición, y me refiero concretamente al equipo de Nicolás Maduro. Hoy, sin ir más lejos, otra vez sacaban de la chistera una investigación contra el presidente encargado, Juan Guaidó, al margen de la liberación de algunos presos políticos en vísperas de la visita de Michelle Bachelet a nuestro país. Quisiera su comentario al respecto, porque en la práctica lo que vemos y en el discurso es que no existe del lado de Nicolás Maduro ninguna intención de negociar, al menos permitir una transición a la democracia. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Por ahora no la hay, pero también vienen los mecanismos de la presión internacional, que se puede volver cada vez más coercitiva. Y la presión se utiliza, entre otras cosas, para forzar una solución negociada. Imagínate tú que la posibilidad que lleguen y se ponen de acuerdo en una solución que les conviene a todos, entre Rusia, Estados Unidos y China, ¿ah? Y digamos los peces menores como Cuba. Y en esa estructura, si llegan a considerar que la solución es X, por decir así, y vienen acá y le plantean a lo que podemos utilizar la expresión a tirio y troyano, opositor del gobierno, es decir, la solución que nosotros vemos para superar la crisis, la multicrisis venezolana, es hacer esto, aquello y esto, y en esta hoja de ruta, y en esas condiciones nosotros estamos dispuestos a dar tanto el apoyo humanitario como la solución de los problemas financieros y económicos. Y entonces, si contesta a alguien no, entonces dicen, bueno, entonces quédense ustedes con su problema y síguense hundiendo en el abismo. Eso es imposible, porque en ese momento, inclusive, el gobierno, por ejemplo, que es el más reticente, podría inclusive perder el apoyo de Cuba. Porque ahí empiezan a jugar otros intereses a otro nivel. Porque un país que está como el que está hoy en día, con una producción petrolera que está rondando la cifra de los 500,000 barriles diarios y con una tendencia a disminuir, eso significa un problema para Cuba, significa un problema para la amortización de la deuda con China, significa también un problema para Rusia. Y lo que es evidente, y eso lo saben más afuera que aquí, que ellos saben que se mantenga este modelo, esta forma y este gobierno, la posibilidad de recuperarse del país es prácticamente cero. Porque lo que está errado es la forma como están llevando esto adelante, que ha acabado prácticamente con todo, con los servicios, con los sistemas productivos, con la finanza,
con el petróleo, con qué no han acabado. Entonces, pensar que de pronto, como el ave fénix, van a resurgir de la ceniza y van a cambiar y se van a transformar de pronto en querubes, eso es prácticamente el reino de Narnia, ¿no? De la fantasía. Embajador, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Era Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, expresando opinión y análisis acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país, la posibilidad de una salida negociada que de momento no se ve a la vista, aunque los actores internacionales, como decían nuestros invitados, se pasean permanentemente por esa posibilidad. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. 5-0 y cerramos con información. Ascienden a 491 nuevos coroneles y capitanes de navío de la Fuerza Armada Nacional. En tanto eso ocurría, medios de comunicación como Caracol de Colombia informaba sobre 12 muertos que dejó balacera en la frontera colombo-venezolana por la disputa entre bandas delincuenciales. Lo que hablábamos acerca de la soberanía con Sebastián Barradas hace algunos días, por el cruce armado registrado en Boca de Grita, estado Táchira, hubo 15 heridos, entre ellos 2 miembros de los rastrojos que fueron capturados. Insisto, es información que publica el Caracol Noticias. Y cerramos con servicio público que ya compartimos con ustedes. Se necesita con carácter de urgencia para paciente que se dializa prótesis para hemodiálisis cónica, anillada interna 4 por 7 milímetros por 45 centímetros. A los que puedan colaborar se pueden comunicar con la señora Lilia Esperanza Pacheco al teléfono 0412-227-4433. Insisto, 0412-227-4433. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.